Mi nombre es Iván Barrera, vine de Panamá en el año 1996, me dio apendicitis y el doctor me recetó un reposo obligatorio y decidí venir de vacaciones a Estados Unidos y decidí quedarme, pero a sabiendas del riesgo de que me iba a quedar indocumentado. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel pa' una ciudad de... En el momento uno no siente que uno está violando la ley, uno siente que uno está persiguiendo sus sueños. Nadie es profeta en su tierra. Entonces uno se abre el camino y se lo imagina, lo va soñando día a día de cómo puede ser. Ahora que te encuentras una serie de problemas o de situaciones que no esperabas, son pruebas que te da la vida para hacerte fuerte, para hacerte crecer y para que te dé la oportunidad a ti de siempre visualizar y de enfocarte, porque creo que todo está en el enfoque, en la meta a la cual quieras llegar. Correré mi destino por no llevar papel. Una vez me persiguieron y bordearon toda la calle y me bajaron del carro todos los policías armados porque decían que el carro que yo manejaba tenía una actitud sospechosa porque tenía los vidrios muy oscuros. Y me estaba siguiendo un policía encubierto. Una vez me robaron la bicicleta, que era básicamente el instrumento de mi trabajo. Y me costó entonces ahorrar para poder comprarme una nueva. Las desventuras las consideré como horas de cambios. Y horas de cambios en las que yo también valoraba el trabajo, el estar vivo, en tener la fortaleza y la capacidad de poder contribuir de alguna manera para que mi familia no tuviera necesidades. Y también a la vez apoyar a los que estaban también en crecimiento, educándose. Siempre he tenido que mandar dinero porque tengo familia y tengo una responsabilidad con mis padres. También tenía a mi abuela que estaba muy enferma en aquella entonces, comenzó a padecer de la enfermedad del Alzheimer y hubieron muchos más gastos médicos, más gastos de tratamiento, hubo que invertir en aparatos para poderla tener en casa, silla de ruedas, que si andadera. Argelino clandestino, nigeriano clandestino. El enviar dinero eventualmente hace dos tipos de relaciones. Una donde la relación es muy fría porque la persona entonces deja de ser productiva y se vuelve pasiva, se vuelve parásita, donde tú le resuelves todas las situaciones. Entonces es fácil decir, mensualmente va a haber un dinero que me están enviando y ese dinero no tengo yo que preocuparme por producirlo, sino solamente esperarlo a que llegue para solucionar entonces los problemas. Pero por otro lado hay personas que sí realmente utilizan ese dinero para necesidades especiales, para enfermedades, para restaurar daños en las propiedades, por ejemplo, que es básicamente donde más se ha ido el dinero que envío. En el fondo, las personas que lo han valorado, las personas que se han mantenido a lo largo de los años, son realmente las personas a las que sigo enviándoles el dinero, porque sé que el sacrificio que hago es un fruto para ellos, que también lo reciben con mucho amor. Creo que el ser ilegal no es una excusa para no enviar dinero. Creo que ser ilegal es lo que te debería de mantener a ti la llama encendida para saber que lo que trabajas, el fruto del esfuerzo, del trabajo que a lo mejor otros no quieren hacer, es realmente lo que le va a dar una satisfacción y evitará de alguna manera de que todas tus familias no pasen las necesidades o las penurias por las cuales tú te estás sacrificando, por las cuales tú te estás engrandeciendo. Y no es ser el héroe de la película, es solamente saber que tu trabajo representa para ellos apoyo, representa para ellos un granito del amor que no le puedes dar día a día. Mi mensaje para todos los ilegales del mundo es que primero, siempre deben perseguir sus sueños. Segundo, saber que no hay nadie que te impida llegar a donde quieras llegar, porque el cielo es el límite. Y tercero, es que nunca debes olvidar de dónde vienes y tampoco olvidarte de los que vienen detrás. Boliviano clandestino, mano negra ilegal. Şoförler 2 kilometre ilerlemesi, 7 kilometre düz olsa çok da kısım.